Okay. ¿Listo? Ok, solamente necesito que me confirme si la presentación se ve, me escuchan bien. Sí, hermana. Perfecto. Ok, bueno, como les comenté, pues gracias Karina por darme la oportunidad de compartir el libro de Constructor. La verdad no soy persona tampoco de estar delante de muchas personas, pero siempre he dicho, ¿verdad? Que cuando el Señor llama, nosotros tenemos que venir a hacerlo mejor porque Él es nuestro Padre. Él nos cuida, nos ama, nos da lo mejor y cómo no, ¿verdad? Dar lo mejor de nosotros para nuestros niños. Entonces voy a iniciar primero que nada con ese texto que hemos tenido durante estas últimos días, ¿verdad? Lo comentó nuestra hermana ayer y lo encontramos, ¿verdad? Este versículo en Colosenses, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo del 23 al 24, y nos dice, y todo lo que hagáis de corazón, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, ¿verdad? Recibiréis la recompensa de la herencia porque servimos a Cristo, porque servimos a Cristo el Señor. Y es así, hermano, como les comenté, nosotros servimos un Dios vivo, un Dios que nos ama, y nosotros, así como Él nos da todo, nosotros también debemos de dar lo mejor para Él en todas las cosas que Él, ¿verdad?, pone en nuestras manos. Y bien, primero que nada, yo sé que algunas personas que están aquí ya son consejeras, ya son maestras en la clase de constructor. La idea, pues, de la hermana Karina es compartir con aquellas personas que son nuevas los conocimientos para poder que ellas inicien y trabajen con los niños de su club, ¿verdad? No ha sido bastante fácil del todo, porque al igual que ustedes, yo también he tomado el libro como ustedes, pero la idea de, ¿verdad?, de la unión es que nuestros niños estén completos con sus libros y de igual manera los conocimientos que vienen en este libro de la clase de constructor nos sirven no solamente a nosotros, sino también a los niños de nuestra iglesia. Primero que nada, pues vamos a contar un poco acerca de los objetivos de esta clase de constructor y tenemos que son 4 objetivos principales de la clase de constructor y uno de ellos, ¿verdad? Tenemos que es demostrar el amor de Dios por los niños. El segundo es promover los valores expresados en la ley y el voto de los aventureros. El número 3 es crear un ambiente en donde todos los niños puedan contribuir. Y el número 4 es estimular a los niños a divertirse, ¿verdad? Entonces, como vemos que estos 4 objetivos principalmente es demostrar el amor de Dios. Esta clase de constructor, nosotros podemos ver que por lo general los niños de esta edad aproximadamente tienen 8 años, ¿verdad? Nosotros vemos que esta edad los niños ya están un poco inquietos, son niños muy extrovertidos, son niños que les gusta que sea dinámica la clase. Entonces, es una clase en donde los niños también de igual manera ya saben escribir, saben leer. Entonces, es justo en este momento donde nosotros vamos a explotar a esos niños que ingresan a esta clase de constructor. Y viendo un poco más o menos acerca del manual, vemos que la palabra constructor, ¿verdad?, a veces nos lleva exactamente al mismo tema de lo que se va a tratar el libro, ¿verdad? Y principalmente es construir el carácter de nuestros niños. Entonces tenemos aquí el libro nuevo que nosotros tenemos. Hay algunas cosas que han cambiado y que nosotros debemos, pues, como les dije, adaptarnos a lo que nos han dado para poder enseñárselos a nuestros niños.
Por ejemplo, nosotros tenemos, y vamos a empezar principalmente pues con los requisitos básicos de la clase de constructor, y entre ellos tenemos que es repetir la ley de los aventureros, explicar el voto y la ley a través de una obra de arte o una escenificación, completa la especialidad de lectura 3 y completa la especialidad de bloques de construcción. Uno de los cambios que vemos aquí, ¿verdad? Es en la ley. Por ejemplo, aquí tenemos que normalmente nosotros decíamos en la ley del aventurero me manda, pero me gusta más esta de la clase de constructor. Yo no sé, aquellas personas que han tenido la oportunidad de leer específicamente este texto, y es que dice ahora, Jesús puede ayudarme a, o sea que ha cambiado este pedacito aquí de la parte de la ley. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños de esta clase, ¿verdad? Esa modificación de alguna otra manera que ellos comprendan, ¿verdad? Que Jesús nos puede ayudar a ¿qué? A ser obediente, a ser puro, a ser leal, a ser bondadoso, a ser respetuoso, a ser atento, a ser útil, a ser alegre, a ser considerado y ser reverente. Entonces vemos este cambio que se realiza en la clase de constructor, específicamente en la ley. Yo en la diapositiva que le he traído a ustedes, he tratado de completar este material de manera que les sirva a las maestras de apoyo. No está del todo desarrollado porque es bien extenso y creo que si me quedo aquí no le voy a dar oportunidad a la hermana Catherine para que avance con la próxima clase, ¿no? Pero sí he tratado de darles algunas sugerencias para que les sirvan a las hermanas que de repente no son nuevas, pues en la clase de constructor. Entonces, por ejemplo, también vemos en el voto, porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor. Vemos también otro cambio aquí, normalmente nosotros decíamos anteriormente, el amor de Cristo nos motiva, ¿verdad? Ahora el voto tenemos, porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor. Como yo sé que en estos momentos que nos estamos adaptando va a ser un poquito complicado porque nuestros niños han crecido ya con la palabra, el voto específicamente que teníamos, pero bueno, son cambios y tenemos que adaptar. Entonces, acostumbremos a nuestros niños de ahora en adelante a la clase de constructor, decirle que el voto ahora va a ser porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor. Entonces, seguimos un poco en la clase de constructor y nos tiene también que en los requisitos básicos los niños tengan que completar la especialidad de lectura 3. Yo he compartido con ustedes y yo estuve buscando, investigando, tratando de apoyarme de mucho material, y una de las cosas que he notado es que nosotros como adultos a veces nos cuesta un libro, ¿verdad? Leer un libro completo, pero a veces lo completamos. Tampoco es que el niño no lo pueda hacer. Incluso hay niños que les gusta la lectura y justamente en este de donde debemos de aprovecharlo porque ellos a esa edad están absorbiendo todo lo que cuando ya están grandes, ¿verdad? Son las cosas que recuerdan. Entonces, una de las cosas que yo hice para facilitar un poco esta especialidad de lectura 3, ¿verdad? Yo les llené un poco aquí los campos que específicamente pide el libro, que son 3 capítulos del libro de Hechos. Eso es algo que siempre ha estado en la clase de constructor. Un libro o una historia bíblica acerca de Jesús. Yo sé que la hermana Karina compartió con nosotros mucha información acerca de los libros que nosotros tenemos que utilizar, pero una de las cosas que yo he hecho aquí con esta sugerencia que estoy dando es que son libros que son bastante cortitos, libros que nutren a los niños y que pueden terminarlo en corto tiempo. Entonces, por ejemplo, en un libro de una historia acerca de Jesús, sugerí este libro que está aquí, que es de Zaqueo, que yo creo que este libro no tiene ni más de 10 páginas, es bastante chiquitito, y entonces, como les dije, así nosotros garantizamos de que el niño cumplió el requisito de lectura leyendo un libro completo. También tengo aquí un libro acerca de la salud y seguridad.
Este libro que tengo aquí de salud, Adelante con Salud, es un libro también muy bonito que nos habla de los 8 remedios naturales, ¿verdad? Entonces, este libro tiene una explicación bien bonita y nos detalla lo que significa el agua, lo que significa el aire, y aparte también tiene un desarrollo que le ayuda al niño a ampliar más los conocimientos, y también no es muy extenso, es bastante cortito. Creo que uno de los libros que aquí sí coloqué, por ejemplo, un libro acerca de los amigos y sentimientos de la familia, coloqué el libro de aventuras en familia, un libro acerca de misiones. A veces nosotros no aprovechamos este libro de misiones, y en un trimestre nuestros niños a veces puede que un niño de la clase de constructor asista a la iglesia, ¿verdad? Aproveche ese libro ese librito de las misiones, y así garantizamos, justamente como les dije, que nuestros niños han leído completamente un libro. También tenemos un libro acerca de la naturaleza, y yo coloqué aquí, había una vez un zoológico. De igual manera, yo les coloqué a ustedes, aquellas hermanas que de repente se fueron integrando tarde al grupo de la coordinación de aventureros que tenemos, de directores, el link del el driver donde la hermana, creo que fue la hermana Karina, compartió para que tuvieran más opciones de libro. Entonces, se los coloqué allí. Esta presentación se las voy a facilitar para que ustedes puedan extraer todos los libros pues, que nos están sugiriendo, para que nuestros niños también puedan leer, si de repente algún director está interesado de que su libro lea pues otros libros aparte de los que yo estoy sugiriendo. Otro requisito que pide pues la sección de básicos de la clase de constructor es que ellos registren su lectura. Entonces nosotros vemos pues aquí en la página 9 del libro que ellos tienen que colocar, y lo vemos aquí también, yo se los puse, el nombre del libro que leyeron, el nombre del autor, fecha en que lo completó, y algún comentario que el niño tenga acerca de el libro, si le llamó la atención, ¿verdad? Entonces, aquí le puse para que vieran que el niño tenía que registrar su lectura de los libros de la especialidad. Bien, seguimos. Aquí tenemos también una especialidad que ya existía. Esta especialidad de bloques en sí, de la clase, ya existía. Lo que han hecho es que esta especialidad la han incluido en la clase de constructor, y es una especialidad muy bonita. Yo traté, no la desarrollé del todo, pero sí, por ejemplo, cuando estuve tratando de desarrollar el libro para que las consejeras nuevas o los directores nuevos tuvieran alguna idea de cómo completar esta parte, esta sección nos dice que los niños deben de leer algunas historias bíblicas, y las historias bíblicas nosotros las podemos ver, es Noé, la Torre de Babel, la tienda de Abraham, el tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón, el pesebre, el hombre prudente, el hombre insensato y la Nueva Jerusalén. Si nosotros podemos ver cada una de estas historias y analizarla, nosotros podemos ver que en cada una de ellas hubo una construcción. Por ejemplo, ustedes saben lo que se construyó, obviamente, nada más voy a tomar el ejemplo de Noé, que se construyó, ¿verdad? Un arca grande, un arca inmensa, y yo les coloqué allí en la presentación algo que ustedes, después de explicarle al niño lo que es la lectura, ¿verdad? Explicarle al niño que Dios le dijo a Noé que construyera un arca, y esa arca le tomó 120 años para construirla, y que vivió en él por más de un año. Entonces, algo que nosotros podemos decirle o preguntarle a nuestros niños para que ellos suelten esa imaginación, es decirle, esa arca era grande, esa arca era inmensa, y podemos buscar una cinta de medir para que ellos tengan pues allí la imaginación de que ni la cinta de medir, ¿verdad? Alcanzaba esa arca inmensa que había construido Noé. Y así nos vamos, ¿verdad? Explicando cada uno de los puntos de esta especialidad.
Entonces, esta especialidad también les pide a ustedes, ¿verdad?, que expliquen allí en el punto 2, después de haber leído este requisito, haz una lista de las cosas que eran iguales y algunas cosas que eran diferentes en las construcciones de la historia. Y yo les detallé, por ejemplo, yo tomé como referencia el Arca de Noé, la Torre de Babel y la Nueva Jerusalén, y les coloqué, por ejemplo, qué se utilizó para el arca. Coloqué en material, porque nos exige allí material, lugar, tamaño y propósito. En el Arca de Noé yo puse de material, madera, y también se utilizó la brea. En lugar, tomé como referencia el monte de Ararat, que fue donde al final, ¿verdad?, el barco llegó. También tenemos aquí tamaños. Yo busqué en la Biblia el tamaño y nos dice que esa arca medía 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. ¿Y cuál era el propósito del arca? Era salvar a la humanidad. Yo solamente le comparé 3 porque obviamente el libro le exige al niño como requisito, ¿verdad?, que tome como opción 3, pero ustedes obviamente van a escoger las de ustedes y las de preferencia. Dígale a los niños que la parte más importante de un edificio es la fundación. Nuestra fundación es nuestro carácter. Jesús es el constructor principal. Él nos ayudará a tomar decisiones para la edificación de nuestro carácter. Entonces tenemos que hacer énfasis siempre, ¿verdad?, a esto con los niños. Entonces, como siempre, nosotros sabemos que a veces tenemos niños que en el momento cuando van a tomar alguna especialidad, hay niños que no recuerdan las cosas, hay niños que les cuesta, hay niños que sí son más hábiles. Entonces, siempre se nos recomienda, por ejemplo, hacer una manualidad para que el niño logre en el momento de la revisión explicar la historia que más le gustó de la especialidad. Y yo, por ejemplo, coloqué aquí 3 manualidades como sugerencia. Por ejemplo, como les dije, escogí la Torre de Babel, la Nueva Jerusalén y el Arca de Noé. Entonces yo se la dejé ahí como referencia para que las consejeras y las directoras tuvieran una idea un poco de qué es lo que trataba esta especialidad de bloque. Entonces seguimos aquí en el punto de mi Dios, ¿verdad? Y vamos a seguir. Aquí nos habla acerca del plan de Dios para salvarme. Crea un gráfico de la historia mostrando el orden en que sucedieron los acontecimientos, y tenemos Noé. Voy a ir uno por uno y a medida de que voy avanzando se van a ir desarrollando cada uno de los puntos. Por ejemplo, yo coloqué aquí, y yo sé que muchas maestras, muchas consejeras tienen la duda del plan de salvación que ahora aparece en la clase de constructor. Pero nosotros tenemos que, obviamente, como les dije, seguir las instrucciones de nuestra asociación y tratar de que nuestros niños comprendan el plan de salvación. Algunas maestras que ya han desarrollado el libro anterior han podido ver que se han incluido historias que son importantes y que en el plan de salvación no estaban. Lo que han hecho es ampliar un poco más, ¿verdad?, el plan de salvación. ¿Para qué? Para que se incluya aquellas historias que a veces nosotros no veíamos en el lapso de la historia que es el plan de salvación, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos a trabajar específicamente con lo que nos dice el libro. ¿Y qué nos dice el libro? Ahí nos dice que tenemos que contarle a nuestros niños el orden en que sucedieron las historias. Tenemos Noé, Abraham, Moisés, Ruth, David, Daniel y Esther. Yo les puse como referencia siempre la portada de nuestro plan de salvación, ¿verdad? Algunas sugerencias que las maestras pueden hacer es que si ustedes quieren que sus niños, si ustedes quieren otra imagen, ustedes las pueden buscar. No hay ningún inconveniente con esto. Si ustedes quieren que sus niños pinten, así mismito como las tenían anteriormente, también lo pueden utilizar, ¿verdad? Lo importante del plan de salvación es que se incluya esta historia que en el lapso, ¿verdad?, no estaban incluidas. Entonces yo le traté de hacerle a las maestras nuevas o a las que no tienen conocimiento, más o menos el plan de salvación y en el orden de los acontecimientos.
Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Cómo van los acontecimientos y al final acá, pues, esto que aparece en negro es la portada. Entonces, el plan de salvación, el libro en la página 14 también dice que nosotros tenemos que hacer un diorama, un poema o un canto sobre las historias anteriores para mostrar a alguien de cómo vivir para Dios. Entonces, nosotras cuando leímos esto, pero ¿qué es un diorama? Porque yo me quedé así, ¿qué es eso, no? Entonces, yo lo traté de desarrollar aquí y traté de colocar una imagen para que las hermanas tuvieran más o menos un poco el desarrollo del concepto, ¿verdad? Que nos dice que un diorama es una representación en miniatura de un tema o enseñanza, ¿verdad? Que queremos reproducir de forma tridimensional para ayudar y reforzar el aprendizaje. Y tenemos allí, por ejemplo, un tema relacionado con la naturaleza, ecosistema, un hecho histórico, etcétera. Entonces nos dice que este diorama se puede hacer muy bien y perfectamente con una caja de zapatos. Entonces yo le mostré allí específicamente cómo es un diorama y traté de colocar la historia de Jesús para que vean que es como nos dice que, no, porque nos dice que el diorama tiene que estar formado de paredes, ¿verdad? Entonces, yo les puse allí la cajetita allí donde está la historia de Jesús y también adicional les busqué a las maestras, ya que busqué esta información, por ejemplo, algunas historias que ellas pueden plasmar en la cajeta de zapatos y les puse el link acá debajo para que si tuvieran o escogieran la opción que ya sea Noé, Abraham, por ejemplo, esta que está aquí es Daniel, ustedes los puedan plasmar y puedan hacer su diorama de manera que cumplan el requisito que pide la parte, ¿verdad?, de mi Dios. Seguimos. Entonces, seguimos aquí con el mensaje de Dios para mí, ¿no? Donde nos dice completa la especialidad de Biblia 3, que es el tema que tenemos durante toda esta semana, ¿verdad? Porque teníamos esa confusión de que para poder tener la especialidad que nos dice que es la especialidad de Biblia 3, el requisito y la página 15 nos dice que nosotros primero que tenemos que desarrollar la especialidad de Biblia 2. Eso es lo que nos dice el libro. Eso es lo que nos dice el libro. Pero cuando nosotros vamos a la especialidad en sí, que nos da la asociación, nos menciona que para poder tener la especialidad de Biblia 3, ellos tienen que cumplir Biblia 1. Yo les estoy mostrando aquí a ustedes la manualidad que yo hice, porque aquí pide que recite en orden, el constructor, el niño, el aventurero tiene que recitar en orden los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo. Aquí ustedes lo tienen o si quieren lo pueden hacer así con los niños. Recuerden que es una manualidad por especialidad para que los niños traten de recordar lo que es su especialidad. Allí también nos dice, cuenta o actúas las siguientes historias bíblicas. Y tenemos Noé, tenemos Abraham, Moisés, David, Daniel. Entonces aquí debajo donde ustedes ven al niño, Samuel, gracias por el apoyo. Samuel, ¿verdad? Aquí porque el libro también nos dice que aparte de las historias que están allí, nosotros tenemos que contarle al niño una historia adicional, ¿verdad? Y ahí vemos cómo cuando Jesús estaba llamando a Samuel. Entonces también piden algunos textos bíblicos donde los niños tienen que memorizar y aquí donde ustedes ven el bolsillito están específicamente esos textos bíblicos que ellos pueden memorizar y la sección que ven aquí de rojo es algunas preguntas que nosotros podemos hacerle al niño pues para saber si el niño verdaderamente comprendió alguno de los versículos. Aquí seguimos y quería mostrarles también
para que ustedes vieran la diferencia de los requisitos específicamente que pide Biblia 1, Biblia 2 y Biblia 3. Aquí tenemos en el requisito, en el requisito de Biblia 1, por lo general esta la dan en la clase de abeja, y yo al leerla siento que no ha cambiado mucho tener una Biblia, nombrar el primer y el último libro de la Biblia. No lo voy a leer todo, pero para que ustedes vean que este requisito de Biblia 1 en sí no ha variado mucho, y si algo cambió es porque es la nueva especialidad. Entonces también tenemos aquí el requisito de Biblia 2, ¿verdad? Entonces nos dice, esta especialidad de Biblia 2 sí es nueva. Por ejemplo, poseer o haber usado una Biblia, nombrar las dos partes principales de la Biblia y nombrar los 4 evangelios. Esa sección sí estaba. Leer o escuchar 3 o más historias sobre Jesús que se encuentran en los evangelios, y ahí nos da algunas sugerencias que nosotros podemos utilizar. También nos dice que explique 2 versículos de la Biblia acerca de ser salvo por Jesús, tales como Mateo, Juan, Isaías, Romanos y Juan. Y por último, cuente una historia acerca de Jesús o una familia o una amiga. Diles que Jesús es especial para ti. Entonces vemos aquí el requisito de Biblia 2, pero cuando nos vamos para el requisito de Biblia 3, nos dice, y era lo que les mencionaba, que el libro a nosotros no les pide a los niños que ellos tengan la especialidad de Biblia 2, pero la especialidad de Biblia 3 dice que ellos deben de haber desarrollado la especialidad de Biblia 1. Por lo tanto, el constructor debe de completar las 3 especialidades: Biblia 1, Biblia 2 y Biblia 3. ¿Sí? Y en la 3 es la manualidad que yo les mostré que ellos pueden completar. Seguimos. Aquí también tenemos más adelante en el poder de Dios en mi vida, tenemos que ellos tienen que tener un tiempo regular en quietud con Jesús, y es lo principal que nosotros tenemos que formar en esta clase, en este requisito. Nosotros tenemos que motivar a nuestros niños a la lectura, a que ellos tengan un encuentro con Dios, y hay muchas maneras en que los niños pueden llevar a cabo su registro de lectura, y obviamente ellos tienen que aprender. ¿Y cómo van a aprender? Ellos lo van a hacer por medio de un culto familiar. Por eso yo coloqué allí, a medida de que ellos vayan leyendo o vayan teniendo su registro de culto familiar, que ellos, si desean, pueden colocar alguna fotito o alguna estrellita para garantizar de que ellos están leyendo y están teniendo su culto familiar. En este culto familiar ellos también pueden agregar listado de peticiones. Por ejemplo, aquí yo tengo en la clase de constructor también, donde ellos pueden agradecer un día por su vida, agradecer por los padres, agradecer por las ropas que usa, entre otras cosas. Todas esas cosas ellos las pueden registrar, pero recordar que ese culto debe de ser de 2 meses, y ahí tenemos semana 1, semana 2, un mes, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. ¿Sí? Seguimos. Aquí tenemos también en este libro, ¿verdad?, la especialidad de oración. Y en este libro, ¿verdad?, encontramos una manera muy bonita en que los niños pueden aprenderse el Padre Nuestro, y nosotros podemos explicárselo. Y lo vemos acá, lo voy a cambiar aquí, motivar a que los niños oren. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que ellos pueden repetir o pueden hacer la manualidad. Igual con esta mano yo vi a una hermana de la iglesia de Villasaita que tenía una manualidad muy bonita acerca de la oración, donde tenía las manos también, y donde ellos empiezan, ¿verdad?, con el dedo pulgar, iniciando con Mateo 6:9, ¿verdad?, con el primer texto que decía,
ora entonces así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así se va con el siguiente versículo hasta que se va con el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el dedo anular, ¿verdad? Y por el último, el dedo meñique. Y de esta manera nosotros vemos cómo los niños van poco a poco aprendiendo el Padre Nuestro. En la sección de yo mismo, nosotros vamos a ver que tenemos que hacer entender a los niños que ellos son especiales, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer, verdad? Lo vamos a hacer por medio de un libro recorte y ya sea un collage mostrando algunas cosas que ellos pueden hacer para servir a Dios y a los demás, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios estamos en este mundo y tenemos que servir a los demás. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? O inculcándoselos a ellos por medio de acciones. Entonces, eso lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, soy especial y aquí yo creé un collage, ¿verdad? Que es el que nos dice en el requisito número 20, la página 20 del libro, de la sección de yo mismo, donde está el collage. Ellos la pueden pegar ahí bien bonita, de algo que ellos hayan hecho por alguien, ¿verdad? De manera que motivarlos desde esa edad a que ellos sirvan a las personas con amor. También seguimos aquí que en esta sección los constructores tienen que crear, llenar la especialidad de medios de comunicación. Esta especialidad se llama especialidad de analista de comunicación, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, de igual manera, es una sección que no cambió mucho de los libros anteriores, pero de igual manera les dejo a ustedes algunas sugerencias de manualidad que pueden hacer en esta especialidad, cómo lo pueden crear. Eso queda a creatividad de ustedes. En mi caso, yo utilicé con los niños, miren que hice una computadora, que igual, aquí la tengo, aquí al lado, aquí, lo que es una cartulina donde pegamos los diferentes tipos de medios de comunicaciones, donde le explicamos para qué se utilizan, y de igual manera aquí también con la niña, la aventurera aquí que está aquí, que es de mi club, hicimos una radio. Por eso queda a creatividad de ustedes. En la especialidad de mayordomo sabio, ¿verdad? También la creamos y aquí en esta especialidad no varió tampoco, estaba dentro de los requisitos anteriores y algunas cosas que nosotros podemos aprender en esta especialidad, ¿verdad? Y algo muy importante es que nos cuenten que nos expliquen Malaquías 3 del 8 al 10, ¿verdad? Nos pide también que escuchemos la historia de la viuda y la pequeña ofrenda, por eso es que ahí en la manualidad ustedes la ven. Y bueno, ustedes de igual manera, como les dije, les voy a mandar el material para que lo vean y así puedan desarrollar lo que es su especialidad. Y también otra manualidad que hice con esta clase es crear una alcancía, ¿verdad? Motivando a los niños sobre todo, ¿verdad? De que nuestro dinero no nos pertenece, es de Dios, y así desde temprana edad inculcamos a nuestros constructores, ¿verdad? A separar la parte que le corresponde a Dios. Entonces, ellos a esta edad van aprendiendo, ¿verdad? Cómo ser un mayordomo, ¿verdad? Mayordomo de Jesús. Que nuestro tiempo es de Dios, que nuestro talento es de Dios y que todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, sino que les pertenece a Dios, ¿verdad? También tenemos la especialidad de temperancia. Es una edad en donde los niños, ¿verdad? Observan, es una edad en donde los niños ya a veces toman decisiones y entonces tenemos que inculcarles a nuestros niños desde esa edad, ¿verdad? Algunas sugerencias, ¿verdad? Que nos da la especialidad de temperancia, que es decirle no a las drogas, decirle no a las cosas que nos hacen daño. Y de igual manera aquí yo le incluí lo que es la manualidad de la especialidad de mayordomía, que de igual manera, de temperancia, que de igual manera estaba en los requisitos anteriores. En el requisito de mi familia, de la clase de constructor, vamos a ver que los constructores tienen una familia. También nos piden en este requisito que ellos compartan un aspecto en que la familia haya cambiado y cómo te ha hecho sentir
eso, entonces un testimonio personal del niño que lo vamos a ver ahora un poquitito más adelante. Encuentro una historia en la Biblia de una familia, cómo la ha ayudado. También tenemos aquí en esta clase que ellos tienen que hacer un juego con los miembros de su familia. No, en esta sección también nos pide que ellos completen la especialidad de ayudante de familia y mi familia me ayuda a cuidarme. Y también nos pide que ellos completen la especialidad de primeros auxilios. Entonces, aquí vemos la especialidad de primeros auxilios. Es una especialidad que de igual manera ya existía, ¿verdad? Y que de igual manera, la verdad me impactó cuando vi esta especialidad, porque creo que los niños a esta edad ya deben de conocer ciertas medidas de seguridad que debemos de tener en caso de que ocurran accidentes, ¿no? Entonces yo le dejé a ustedes parte de la especialidad desarrollada, por ejemplo, desarrollando el tema de qué debemos hacer, ¿verdad? En caso de que nos cortemos, qué debemos hacer cuando nos cortamos, de que no tenemos que utilizar venda sucia, ¿verdad? Y entre otras cosas. Este requisito también nos pide que ellos conozcan qué es lo que tiene un botiquín. Por eso que lo ilustré a manera de que cuando ustedes hagan esta especialidad, de repente ellos puedan crear su botiquín chiquitito, bien bonito, a creatividad de ustedes. Entonces nos pide aquí también, dentro de los requisitos de esta especialidad, que ellos visiten una estación de bombero y que las personas les hablen acerca de lo que ellos hacen, de las seguridades que ellos tienen, las diferentes emergencias que ellos tienen. Y bueno, yo compartí con ustedes algunas imágenes en las cuales los niños de mi club, pues, fueron a una estación de bomberos, estaban allí atendiendo una situación de emergencia, y de igual manera los pueden ver conociendo pues cuáles son esos requisitos que deben de saber en la especialidad de primeros auxilios. Entonces eso le puede servir como sugerencia para poder completar el libro. También tenemos aquí, en esta especialidad, y algo muy importante que debemos de recalcarle a nuestros niños, es que ellos tienen que hacer un dibujo, ¿verdad? Del logo de la especialidad, por eso es que se los coloqué aquí en grande. Y algo que nosotros debemos de recalcarle a nuestros niños en esta especialidad también, es que este logo de primeros auxilios está reconocido mundialmente. Es hacerles saber a ellos, ¿verdad? De que es un símbolo que no solamente es aquí, sino también a nivel mundial. Y sobre todo contarle a los niños un momento en el que Jesús, ¿verdad? Actuó o llevó a cabo, ¿verdad? Un proceso o que Jesús pues atendió una urgencia. Y yo les compartí aquí el texto bíblico de cuando Jesús sana a la mujer con el flujo de sangre, por eso es que le copié el texto bíblico allí, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó la sangre. Entonces, los niños por medio de esta especialidad, ¿verdad? De igual manera van a conocer el amor de Dios, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Que nosotros tenemos a el mejor médico divino. Aquí también tenemos en esta especialidad, ¿verdad? Donde los niños compartan, ¿verdad? Lo que es la familia, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí algunas historias que han cambiado las familias. Por ejemplo, les sugerí las historias bíblicas que tuvieron cambios. Por ejemplo, un nuevo hermano, la familia de Moisés, los dos hijos adoptivos, Samuel, Elí, entre otras cosas que ustedes pueden ver aquí y la pueden tomar como sugerencia al momento, porque esto que yo les estoy compartiendo en realidad no está desarrollado en el libro, sencillamente son sugerencias que ustedes pueden tomar en el momento de que van a completar el libro. Y por último, les pide en este requisito que los niños hagan una tarjeta en muestra de agradecimiento hacia la familia. Por eso es que yo coloqué allí la manualidad de la aventurera de mi club, con agradeciendo a sus padres, ¿verdad? Por
el amor y el cuidado que la familia ha tenido hacia ella. En esta clase también de constructor nos pide que los niños conozcan también acerca de su mundo, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí algunas de las maneras de cómo podemos explicarle, ¿verdad? A los niños, ¿verdad? Entonces yo aquí les presento, porque el requisito dice que ellos tienen que conocer lo que es explicar el himno nacional, aquí lo ven, el himno nacional, saber quién es su presidente, también explicar lo que es la bandera nacional, pero eso yo le incluí también para que ellos conozcan lo que es el escudo, lo que es el ave nacional, y todas esas cosas ustedes se las van a explicar en esta sección que es Mi Mundo. Entonces, allí también que ellos tienen que conocer cuál es la capital de su país, quién es el líder del país, que ya se lo dije, y también en esta sección de mi Mundo, ellos tienen que hacer y completar la especialidad de la naturaleza y que hagan, por ejemplo, una especialidad que no hayan tenido anteriormente. Y aquí tenemos amigo cariñoso. Ajá, amigo cariñoso. Y tenemos aquí, yo se la desarrollé, esto es a manera de información para que tengan la respuesta de lo que pide específicamente el libro en el mundo de los amigos. Y aquí tenemos también, por ejemplo, en el mundo de los amigos pide que ellos completen la especialidad de amigo cariñoso, donde ellos expliquen también cómo puede ser un amigo bondadoso. Búscale, memoriza primera de Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿verdad?, sobre él. Y nos dice también, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces, en este requisito, ¿verdad?, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños la bondad hacia los demás, de que no centrarnos en nosotros, sino también hacer sentir a las otras personas especialidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos visitar a una persona discapacitada, podemos regalarle una tarjeta, podemos, ¿verdad?, llevarle flores, ¿verdad? Y aquí yo tengo una tarjeta que se la podemos dar a un amigo donde, por ejemplo, esta tarjeta dice aquí, Cristo te ama. Todas esas cosas, ¿verdad?, hacen que nuestros aventureros en este requisito sean niños, ¿qué? Niños cariñosos. Yo creo que no se ve, pero miren la tarjetita de esa manera sencillita. Y cuando el niño entrega la tarjeta, ¿verdad?, le tomamos foto y ahí queda la evidencia de igual manera, ¿verdad?, de que el niño cumplió este requisito que pide la clase de constructor. Esta clase también de constructor nos pide que los niños conozcan un poco más, ¿verdad?, de la especialidad de naturaleza. Y la especialidad que les pide a ellos es que ellos desarrollen la especialidad de preservar los animales. Ese es el nombre de la especialidad. Ahí ustedes ven lo que es el honor que corresponde a la especialidad, y les desarrollé algunos de los puntos que pide, por ejemplo, los animales que están en peligro de extinción, por qué los animales están en peligro de extinción, algunos animales que están, con los animales que están extintos, por qué se han extinguido. Y ahí yo les muestro pues algunos animales para que las maestras en el momento que completen la especialidad les sirva de apoyo, de ayuda. No, yo digo, pobre mi mamá, está ahí, yo solo escucho un movimiento atrás, pero... También tenemos aquí en esta especialidad, ¿verdad? Yo les coloqué algunos animales que están en peligro de extinción, porque el requisito de la especialidad se las pide, pero solamente a manera de sugerencia. Ustedes pueden ampliar, buscar una persona idónea que le dé la especialidad a los niños, y al final los niños completen la especialidad de perseverar los animales. Entonces, no sé si eso ha sido todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Como les mencioné, la presentación que les estoy dando es a manera de sugerencia para que ustedes como maestras tengan apoyo, porque por ejemplo, a veces nos dan el material y nosotros no sabemos cómo llenarlo, ¿no? Pero bueno, como les dije, ahí está alguna información que les puede servir
para completar el libro de la clase de constructor. Gracias, hermana Lidia. De verdad que por esa instrucción que tuvo con la clase de constructor,